Rosenberg es historiadora, investigadora, docente universitaria. Es autora de Eva y las mujeres, historia de una irreverencia, editado por Futurock. Y es columnista de Pedro Rosenblatt en Gelatina, entre otras cosas. Gracias, Julia, por venir a Fuera de Tiempo. Gracias por la invitación. Bueno, te voy a aprovechar como historiadora para tratar de entender el presente un poquito en perspectiva histórica. A ver, tenemos un gobierno, el de La Libertad Avanza, va a su primer test legislativo, con un liderazgo fuerte de un personaje, ¿no?, que venía de afuera de casi todo, de los márgenes de la política, y un personaje que además dice: yo estoy plantándome como alternativa al peronismo, yo me voy a quedar, ¿no?, voy a ser parte de este ecosistema de la política. ¿Cuál es para vos la novedad histórica, si tuvieras que decir de Milei? ¿Cuál es la constante? ¿Qué nos podés decir de...? Sí, me parece que hay, como desde que surgió, ¿no?, el movimiento libertario y sobre todo desde que accedieron a la presidencia, creo que está esa pregunta, ¿no? ¿Cuánto de novedad y cuánto de continuidades tienen con otras experiencias políticas de la Argentina? Creo que lo que está pasando de deglutirse al PRO, de alguna manera los termina consolidando también como el espacio, no sé si me gusta demasiado el término derecha ya a esta altura, pero como el espacio conservador, de alguna manera, de la Argentina de acá a los próximos años, ¿no? Yo creo que tiene mucho de continuidad, sobre todo terminó resultando así en su programa económico, ¿no?, que se esperaban algunas novedades, y me parece que lo que está demostrando es que no hay muchas novedades en ese terreno. Sí creo que en el terreno político hay novedades por ahora, y que son interesantes para pensarlas, porque creo que hay mucho que ellos han tomado de lo que abandonó el peronismo, ¿no? Me parece que el peronismo de los últimos años está atravesando una crisis muy importante que tiene que ver con derrotas electorales, pero fundamentalmente con derrotas políticas, ¿no?, mucho más profundas que lo electoral sencillamente. Y me parece que hay rasgos políticos de los libertarios, cierta cosa, si se quiere, se plantearon políticamente como cierta cosa antisistema, ¿no?, de llegar con muy pocos diputados y aún así poder hacer todo lo que hicieron, ellos mismos, ¿no?, que no vienen de una tradición política, más bien son, si se quiere, outsiders, ¿no? Digo, sí, como lo fue Eva Perón, como lo fue, ¿no? Quiero decir, hay como una cosa antisistema que también fue propia del peronismo. Hay una cosa muy plebeya en sus cuadros políticos, en sus seguidores. Hay cierta cosa irreverente que tienen, que me parece que era muy del primer peronismo, ¿no? Lo raro ahora es que se conjuga con el mercado, ¿no? Como todo eso que fue, que nació como contestando, protestando contra el mercado, ahora se conjuga con mercado, ¿no? Entonces eso me parece que es una novedad interesante y atendible políticamente, ¿no? Sí, que no sabemos en qué puede redundar, porque vos decías en alguna entrevista que te hicieron que, claro, que es algo distinto del antiperonismo clásico. Ahí estabas marcando similitudes con el peronismo, con el primer peronismo, si se quiere. ¿En qué ves la diferencia con el antiperonismo clásico? ¿Hay una preocupación vos pensás, de Milei por ser algo distinto? Sí, yo creo que sí, se muestra revulsivo. No es la oligarquía, no es el gobierno del PRO, que eran los propios dueños, ¿no?, haciendo la gestión. Esto más bien es algo que efectivamente, ¿no?, Karina Milei genera mucho rechazo incluso entre los propios empresarios. Me parece que hay algo ahí que son ciertamente revulsivos. Plebeyos, ¿no? El término plebeyos me parece que les cabe en algún punto, y además son convencidos, ¿no? Tienen un objetivo político, económico político, y esta idea de cuando termine mi objetivo político me voy, ¿no? También ese llevarse mal con la política, ¿no? Nombrar la casta. Vos sabés, Diego, que bueno, estudiando a Eva bastante, Eva tiene 3 libros. El primer libro de Eva se llama Historia del Peronismo, que son sus clases que ella daba en la escuela superior. Y no las conté, pero la cantidad de veces que Eva Perón menciona la palabra casta es impresionante, ¿no? Entonces,
Bueno, me parece que hay algo, hay una novedad en eso, ¿no? No es un antiperonismo clásico en ese sentido, no tiene algo, un tono ni empresario, ni oligárquico, ni antipopular. Sí, No es un gobierno antipopular en el sentido político. Por supuesto, en sus medidas económicas, su programa económico, lo que estamos viendo es que es profundamente antipopular, ¿no? Pero, de nuevo, hay algo de un plebeyismo que sigue estando, ¿no? Sí. Y ahí ves un cambio también en sectores populares que quizá dicen, bueno, hasta acá con el peronismo, voy a probar con esto. Sí. Digo, obviamente en las nuevas subjetividades, lo que sabemos de las plataformas y tantos cambios que hoy nos gobiernan, pero ves ahí como no sé si un punto de quiebre en sectores populares. Sí, sin dudas. Creo que el peronismo históricamente se caracterizó por tener mucha ascendencia en las mayorías, ¿no? Bueno, el 83 es la primera vez que pierde una elección, lo sabemos, y aún así seguía siendo mayoritario, ¿no? Porque la pierde por poco esas elecciones. Bueno, hoy por hoy, la verdad es que si nos movemos electoralmente, el peronismo sube un poquito de 30 en alguna elección, pero le cuesta muchísimo llegar al 40, ¿no? Sí. Digo, pensándolo en términos electorales. Sí. Más allá de lo electoral, sí, creo que hay un hartazgo respecto al peronismo, en algún punto inevitable, ¿no? Teniendo en cuenta la última experiencia del gobierno. Por eso yo decía antes también una derrota política, ¿no? Me parece que el gobierno de Frente de Todos fue una derrota política, y que cuando el peronismo tiene un mal gobierno le cuesta mucho tiene que pasar por varias crisis. Estoy pensando en el gobierno de Isabel Perón, ¿no? Que más allá de lo que se pueda pensar acerca de Isabel y de ese momento, no fue un buen gobierno, nos quedó un buen recuerdo popular de ese gobierno, sobre todo por el intento de implementar el plan económico de Celestino Rodrigo. Sí. Y al peronismo le costó muchísimo, además de la dictadura, ¿no? Pero le costó muchísimo reivindicar, volver a formar cuadros, volver a hacer una propuesta, ¿no? Bueno, en el medio de la dirigencia de Ubaldini, quizás como el que viene a suplantar la crisis política, de partido político que tenía el peronismo. Entonces, tener una experiencia tan reciente como la del Frente de Todos, me parece que nadie se está haciendo demasiado cargo de esa experiencia, nadie está leyendo demasiado qué significó esa derrota política, y el peronismo sigue como si nada, nos sacamos encima a Alberto y ya está, se resolvió el problema, ¿no? Y me parece que ahí falta un poco de lectura de qué derrota fue la del 23, ¿no? Yo repito algo que es que nunca el peronismo se fue tan rápido del poder por decisión popular, ¿no? Pero no sé, y vos lo podés saber mejor o intuir, quizás es una pregunta para los historiadores del futuro, digamos, qué dimensión se le puede dar a nivel histórico a esto, ¿no? Claro. Porque siempre al peronismo lo habían echado del poder, ¿no? Los militares, actores del poder económico, dictaduras, y esta vez fue la decisión popular en un tiempo bastante récord, ¿no? Total. Porque hubo también una esperanza en el Frente de Todos y bueno, no sé qué... Sí, y a la vez que nadie le reivindica, ¿no? O sea, los dirigentes hoy hablan del peronismo hasta el 2015, sí, ¿no? Es como la experiencia hasta el 23, yo no escuché a nadie... ¿no? Colocarse la cucarda de esto fue mío, acá estuve yo. Me parece que hay también, como, insisto, una voluntad de dejarlo bajo la alfombra y hacer como si nada pasó, y lo cierto es que eso es prácticamente imposible de hacer. También me parece que hay, producto de esos años, producto de la pandemia, producto de un montón de cosas, un encierro muy grande de la dirigencia del peronismo, ¿no? Un encierro que la inhabilita a generar sintonía con esto que estabas preguntando vos antes, que son estos nuevos sectores populares, estas nuevas transformaciones en las subjetividades. Me parece que hay un abismo entre la transformación que está viviendo la Argentina en los últimos años, que es muy contundente, que todavía estamos empezando a advertirla, me parece, pero que no tomamos dimensión real de lo que esa transformación ha significado, y en la que está el peronismo, ¿no? Es como si fuesen dos universos paralelos, con la importancia que tiene para el peronismo históricamente el tema de conocer la realidad sobre la que se quiere operar, ¿no? A mí me gusta mucho un discurso que da Perón cuando presenta el segundo plan quinquenal. Dice sobre el primero que había estado bien la aplicación, pero que no había resultado del todo exitosa porque no conocían la sociedad sobre la que lo querían implementar. Ahora, en el segundo plan quinquenal, la conocen bien, entonces va a ser mejor. Pero esta idea de que es necesario conocer a la sociedad, a la realidad sobre la que se quiere operar antes de hacer política, ¿no? Y me parece que el peronismo está todavía muy lejos de poder conocer esta nueva Argentina
transformada después de algunos años de una aceleración muy contundente, ¿no? Sí, vos decías en una entrevista que vi en Eva TV que te hicieron, que te comentaba que me pareció muy interesante, algo así como que quizá a la dirigencia se le está pidiendo demasiado, ¿no? Al mismo tiempo que estás haciendo esta descripción. Ahora, hay algo que, digo, me pregunto, es... El liderazgo en el peronismo es muy importante, el liderazgo en el kirchnerismo fue muy importante, y ese liderazgo en el kirchnerismo de alguna manera educó para la adhesión, ¿no? Cuando el liderazgo empezó a fallar, los resultados no se perdieron o no fueron los esperados, quedó, no sé si una militancia, una sociedad que adhería a ese kirchnerismo, un poco perdida. Huérfana y sin saber por qué. Había sido, yo digo educada, pero digo, había sido invitada a ser parte de un proceso más bien desde la adhesión, desde el bancar a Cristina, bancar a Néstor, ¿no? Sí. ¿Qué ves ahí en esa relación liderazgo a través de la historia y en el presente también? Sí. Liderazgo y, hoy sería la sociedad opositora, la sociedad peronista, los sectores populares que no quieren un país como el de Milei, que de repente le exigen a la dirigencia, pero porque la dirigencia les dijo, nosotros mandamos y ustedes quédense en su casa. También está la frase, bueno, en otro contexto de la casa al trabajo, ¿no? Claro. Pero, sí, y a la vez esto es interesante, ¿no? Perón lo derroca en el 55 y la sociedad a la que dio lugar el peronismo no es derrocada. No quiero decir, el estado de bienestar sigue estando, el estado de bienestar, los sindicatos, el salario, uno de los salarios más altos de América Latina, eso recién empieza a quebrarse en el 76. ¿No? Entonces quiero decir, el liderazgo de Perón fue fundamental, sin dudas. Ahora, Perón también se asentaba sobre una sociedad con un movimiento obrero organizado que prácticamente representaba a la totalidad de los trabajadores y muy fuerte, ¿no? Digo, la figura de Bandor, todas las figuras sindicales de esos años, polémicas para algunos, sin embargo sostuvieron conquistas de los trabajadores durante muchos años, ¿no? En este sentido también es interesante, claro, el kirchnerismo también armó sobre arena, porque ya venía, ¿no?, la desestructuración de la sociedad peronista de muchos años antes. Entonces sí, lo que se construye sobre arena es más fácil después desarmarlo, ¿no? Y creo que sí, que efectivamente hay algo ahí que es interesante, ¿no? La conducción está, o la dirigencia está en la que está, pero también tampoco por abajo pasa demasiado que uno pueda decir, bueno, que se acomode que se acomode por la presión que desde abajo se está haciendo, ¿no? Eso tampoco está pasando y creo que también tiene que ver con transformaciones en el capitalismo, con transformaciones en el mundo del trabajo, que sí, que obviamente han generado esta desestructuración y fragmentación que genera una debilidad muy grande. No sé, vos contabas recién lo de los despidos que protestaban hoy en San Martín, y como las sensaciones que son pequeñas, ¿no?, luchas y protestas todas independizadas unas de otras, y bueno, eso es una debilidad muy grande, ¿no? La sensación de que a la fuerte ajuste que está proponiendo este gobierno y las medidas tremendas que está proponiendo, no hay una respuesta a la altura, ¿no? Y creo que esa respuesta que no está a la altura creo que tiene que ver con esta enorme multiplicidad y fragmentación, ¿no? El peronismo clásico le importaba mucho el Estado, pero también le importaba mucho la comunidad organizada, ¿no? Y sobre eso se asentaba. Yo creo que en este siglo XXI, en este peronismo siglo XXI, importó mucho llegar al Estado, gobernar desde el Estado, pero hubo muy poca preocupación por lo que pasa, por esa organización y esa comunidad organizada de abajo, ¿no? Hay una nostalgia que yo creo que precede a Milei con respecto al menemismo, ¿no? Sí. Anterior al triunfo de Milei, en concordancia con el agotamiento del kirchnerismo, del modelo económico, de los problemas ya del segundo mandato de Cristina incluso, ¿cómo la interpretás vos, no? Hay gente que dice, yo no puedo creer que estén Menem otra vez en el gobierno, pero al mismo tiempo había una nostalgia, o había una reivindicación, o había una relectura de lo que había sido el menemismo, que empezó a nacer en los años finales de Cristina presidenta, ¿no? Sí, creo que eso tiene muchas explicaciones, ¿no? Por un lado, creo que efectivamente hay algo de una subjetividad neoliberal que está dentro de nuestra sociedad y que bueno, que durante los años del kirchnerismo también eso se linkeó con el consumo, ¿no? Digo, había un impulso al consumo muy importante y que bueno, eso también es una subjetividad de alguna manera neoliberal. Y que creo que eso no terminó nunca de romperse del todo, ¿no? El kirchnerismo lo disputó un poco,
pero que siempre hubo un filón ahí que se continuó, ¿no? Desde Menem, del 2001, ¿no? La voluntad de no salir de la convertibilidad, ¿no? Cueste lo que cueste. Me parece que hubo un aferrarse a eso que tiene que ver con que es muy popular, ¿no? Que tiene un apoyo muy grande. Creo que es eso, y que creo que también, viéndolo desde hoy, ya no sé si tanto el menemismo, pero sí hay una nostalgia de los 90 también porque culturalmente, porque a nivel de lucha, de combates, también se dio algo interesante durante esos años, ¿no? Desde los márgenes pasaron cosas muy interesantes, ¿no? Digo, la experiencia de Hijo, la experiencia de los piquetes, como una creatividad política de esos años, de la cual después el kirchnerismo embebió también, ¿no? Tomó mucho de eso. Me parece que hoy está mucho más chato esa creatividad política para pelear, para combatir, para luchar contra las medidas del gobierno. Entonces me parece que los 90 vuelven en muchos sentidos, ¿no? Como una voluntad de una convertibilidad o de uno a uno, pero también desde el otro lado, ¿no? Del lado que lo combatía, me parece que también empieza a resonar que había algo interesante por lo bajo en esos años, ¿no? En el libro Eva y las mujeres, historia de una irreverencia, creo que en la página 99 del libro decís: el peronismo propuso un cuestionamiento a la división de clases. Ahora los pobres podían gozar de cosas que antes eran exclusivas de las clases privilegiadas, ¿no? Hoy es el mercado, parece, ¿no? El que asigna quién puede acceder y quién no. ¿Cómo se hace para revertir, digamos, este estado de cosas sin cuestionar, ¿no? El mercado, de alguna manera, que es como el que reina más allá de los gobiernos, ¿no? Es complejísimo, ¿no? Porque yo creo que hay algo fundamental que cambió de ese momento a o en todo caso como pregunta, ¿no? ¿Podemos seguir pensando en clases como a mediados del siglo XX, ¿no? Que claramente había una clase trabajadora, una clase, ¿no? La división de clases era mucho más clara, mucho más nítida, ¿no? Me parece que hoy una de las grandes consecuencias también de este capitalismo financiero, ¿no? Tiene diferentes formas de llamarlo, es que también empieza a borrar un poco esas divisiones tan claras, ¿no? Incluso, ¿quién quiere hoy llamarse a sí mismo? Yo soy clase trabajadora, ¿no? Como que se ha borrado hasta la propia identidad de clase. Entonces me parece que ahí hay un tema, ¿no? Porque probablemente si le preguntas a alguien, vos quisieras tener los consumos de la clase dominante, vos siendo clase trabajadora, y dice, yo soy emprendedor, soy otra cosa, ¿no? Pero no soy un trabajador. Entonces, es complejo, ¿no? Es complejo. De todas maneras, yo creo, ayer tuvimos que presentar un libro, la reedición de un libro que es Doña María, de Daniel James, que es este británico tan interesante que estudia el peronismo. Y es muy interesante la historia de María Roldán, porque ella es una obrera, corta carne en el frigorífico, y es de las que hace el 17 de octubre del 45, claro. Pero lo que cuenta es la historia previa al 17 de octubre del 45 en Berisso. Es una historia de mucha heterogeneidad entre la clase trabajadora, porque Berisso es una población muy migrante, muchos migrantes, ¿no? Entonces hay una diversidad cultural y de idioma muy grande. Los trabajos tampoco eran exactamente lo mismo. Lo que ella dice es el trabajo que hubo que hacer antes del peronismo para que los compañeros entiendan que hay que crear un sindicato, para disponerlos a una lucha, para disponerlos a una huelga. Hubo que hacer un trabajo, en un momento dice, mucho más con los propios trabajadores que con la patronal. Y eso es interesante, porque estamos en un momento también de muchísima heterogeneidad entre quienes están hiperexplotados, como también fue una experiencia la de los 30 de hiperexplotación. Y lo que nos viene a decir doña María, me parece, es todo proceso de organización, todo proceso de lucha requiere un trabajo político, incluso entre los que están siendo víctimas de esa explotación. No es que va de suyo que porque hay explotación va a surgir una organización que va a luchar por la conquista de derechos. No, hay que hacer un trabajo sobre eso, ¿no? La pregunta es hoy, ¿quiénes están dispuestos a hacer ese trabajo, ¿no? Que me parece que es lo más complejo. El libro Eva y las mujeres, bueno, es muy interesante para pensar y también incluso para poner de relieve la excepcionalidad, ¿no? de Eva, 6 años de vida política activa, el voto femenino, la Fundación Eva Perón, el Partido Peronista Femenino, el censo de mujeres peronistas, y esto que vos mencionás en el libro de que en ese momento la actividad política parecía reservada para los hombres, sobre todo una cuestión
que es la de construir y disputar poder, ¿no? Que Eva lo supo hacer, ¿no? ¿Qué nos podés contar de eso? Buenísimo. Sí, incluso te agregaría la CGT, ¿no? Porque el secretario general de la CGT de esos años es José Espejo, del 48 al 52, ella muere y es desplazado, con lo cual era un hombre que respondía directamente a ella. Y el movimiento en ese momento estaba dividido en tres partes, ¿no? El Partido de las Mujeres, el Partido de los Hombres y la CGT, con lo cual Eva conducía 2 de las 3 ramas del peronismo. Es mucho el poder que acumula, evidentemente, ¿no? Y sí, claro, es una experiencia realmente insólita. Hasta ese momento no había habido nada así y creo que no va a haber nada así hasta, ¿no?, mucho tiempo después. Es realmente muy osado lo de Eva, ¿no? Es realmente muy osado la creación de este partido que lo que hace básicamente es generar la incorporación de las mujeres a la vida política, con un agregado que va a ser muy revulsivo para las feministas anteriores, que Marisa Navarro, que es una de las grandes biógrafas de Eva, la llama feminismo letrado, ¿no? Que para la primera mitad del siglo XX, feminismo letrado es feminismo de élites y de minorías, sobre todo, ¿no? Y lo que hace Eva ahí es generar una ruptura muy grande en cuanto a quién convoca para armar ese partido y para que ocupen cargos de representación política, que son las mujeres trabajadoras, ¿no? Las mujeres, las amas de casa. Sí. Así la llama, a la mujer trabajadora. Claro, no a las Victoria Ocampo, ¿no? Y va a generar como una disputa muy interesante ahí entre, a ver, digamos, a la cuestión de género le clava un puñal, traza un tajo en donde están las mujeres trabajadoras de un lado y las de la oligarquía por otro, y las ven enfrentadas, ¿no? No es que el feminismo trasciende la clase, sino más bien por el contrario, están totalmente... Un feminismo de clase. Exactamente. Y hay una disputa ahí acerca del saber, ¿no? ¿Cuál es el saber necesario para hacer política? Porque claro, mucho de lo que van a decir las primeras diputadas y senadoras que Eva convoca para ir al Congreso es, cuando apenas les dice, vos vas a ser candidata, estas mujeres le dicen que vayan las que están preparadas, ¿no? Que son las universitarias. Y Eva le dice, no, las que están preparadas sos vos, que sabés cuánto sale el kilo de papa, ¿no? Que sabés cuánto sale el transporte público. Por eso hay una disputa acerca de cuál es el saber necesario para hacer política, ¿no? Y María Roldán decía mucho esto, ¿no? Lo que se necesitan son leyes obreras. Una de las legisladoras que llegó a senadora dice que se juntó con Perón y que ella le dijo, mirá, no sé, yo de leyes no sé nada, y que Perón le dice, bueno, ¿y vos como trabajadora de la industria del vidrio, cómo estuviste hasta que llegó el peronismo? Y no, muy mal. Bueno, es hora de que las leyes las hagan ahora quienes estuvieron explotados y padeciendo las leyes de la Argentina. Entonces ahí se da como una transgresión impresionante, ¿no? Que no es solamente la primera vez que llegan mujeres al Congreso, sino que la primera vez que llegan trabajadoras al Congreso. Y lo que se va a impugnar a partir del 55 no es tanto que hayan llegado las mujeres como que hayan llegado las que no estaban preparadas, ¿no? Es decir, la impugnación es de clase, la impugnación es por lo plebeyo que trajo Eva a ese mundo, y por eso es una experiencia que quedó sin reivindicarse, ¿no? O sea, vos ves los libros de la historia de las mujeres en la Argentina, la historia del feminismo en la Argentina, y llegan al momento del peronismo y es como un agujero negro que no se sabe cómo explicar la figura de Eva, que no sabe cómo explicar ese momento, porque claro, porque fue casi como si algo que se cree puro, el feminismo, ¿no? Se lo manchó, Eva lo manchó, lo enchastró, le llenó de clase, de patria, ¿no? Lo llenó de cosas. Entonces, bueno, eso me parece que quedó mucho tiempo esa historia sin narrarse también por eso, porque nadie la tomó, esa experiencia. Tampoco el peronismo, ¿no? Durante mucho tiempo. De lealtad también. Y hay una palabra que ella menciona siempre, que ahora algunos dicen, bueno, no va más, que es la traición, ¿no? Sí. Hay traidores en esa historia. Sí. No sé dónde los ve ella, vos podés tenerlo más claro, si los ve adentro, si los ve afuera. Las dos cosas. Las dos cosas. Pero hay una cuestión que la lealtad es una forma de demarcar una conducta de vida, una conducta política. Sí, Eva va a ser durísima con eso, ¿no? Eva va a ser de las más duras. Para ella los traidores van a ser, por supuesto, la jerarquía de la Iglesia, ya en su momento final, ¿no? La jerarquía de la Iglesia, la jerarquía del ejército, pero también muchos de adentro que no se subordinaron a la verticalidad de la conducción de Perón, ¿no? Mercante, entre ellos, por ejemplo, ¿no? Gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ella va a ser muy dura con eso, sí, y con la conducción. También creo que
creo que es entendible que el peronismo entre los 50, 51, 52, que es cuando ella se enferma y muere, atraviesa una crisis, ¿no? Muchas veces tendemos a ver el peronismo como algo homogéneo y siempre exitoso, y lo cierto es que atraviesa una crisis económica, hay sequía, hay inflación, hay restricción externa, hay intento de golpe de Estado, hay elecciones, está Eva enferma, ¿no? Bueno, ante una crisis política para el peronismo, ahí se endurece la cosa de la lealtad y el traidor, ¿no? Uh-huh. Si no te sometes a la conducción en estos momentos tan álgidos, sí, pasás para el otro lado, ¿no? ¿Cómo dirías que resuena? Me estoy quedando ya sin tiempo, pero ¿cómo dirías que resuena esta historia de Eva Perón hoy en las nuevas generaciones que a veces por ahí te escuchan hablando de todo esto? ¿A qué remite? ¿Remite como una historia del pasado? ¿Tiene resonancias en el presente? Sí, John William Cook decía que Eva Perón es el mito número 1 de la Argentina, ¿no? Entonces tenemos que saber que cuando hablamos de Eva estamos hablando de uno de los mayores mitos de la Argentina y tiene toda esa potencia, ¿no? Tiene toda esa potencia que además fue muy resignificada a lo largo del tiempo, ¿no? La Evita Montonera de los 70 habló con su época, la Eva Madonna habló con los 90, ¿no? Como que fue muy resignificada en cada presente. Hoy me parece que ante un peronismo timorato, ante un peronismo que está encerrado, ante un peronismo que está de repliegue, me parece que la figura de Eva toma una dimensión impresionante porque es casi el espejo contrario de todo eso, ¿no? Si hay una persona dentro del peronismo que fue arrojo, que fue radicalización, que fue... Que venía desde abajo. Exactamente, que venía desde abajo y que nada más ni nada menos se le llevó puesta la vida, ¿no? Su experiencia política, me parece que de alguna manera es como casi un contraste perfecto con la situación actual, ¿no? Entonces es como un imán muy interesante verla a Eva y además porque por esto todavía hay cosas por seguir descubriendo de ella, ¿no? 70 años después y habiendo sido uno de los personajes de la historia más narrados, todavía hay cosas por indagar y por investigar, también porque fue una figura prohibida durante mucho tiempo. Entonces, bueno, ahí hay que rascar mucho todavía por encontrar y además una figura cuasi religiosa, ¿no? La Santa Evita da para muchísimo. Bueno, quedó para otro día hablar de San Martín, seguramente lo vas a hacer con Pedro o en algún momento te vamos a escuchar, que es otra figura central de la historia argentina y que vos conocés. Gracias, Julia. Gracias a vos. Julia Rosenberg, historiadora, investigadora, docente universitaria, autora de este libro, Eva y las mujeres, historia de una irreverencia. La escuchaste en Fuera de Tiempo.